La otra es esa ahí. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, ya estamos empezando. Los que pueden prender cámara, si me hacen el favor
préndanla y arrancamos grabando. Antes que nada, tengo en el mail y no hice tiempo para contestarlas hoy, por eso las aclaro ahora para que no me pregunten después. Hay algunos alumnos que no recibieron por algún motivo o tienen dudas con respecto a las notas del recuperatorio del parcial 1, la segunda instancia, y me han consultado por email, por ejemplo, Obregón, Pozzi, Taylor y Silly. Esta noche, esta tardecita, tengo una reunión con Patricia, entonces nos vamos a asegurar de escribirles un mail a todos los que nos hayan consultado, y si queda alguno que todavía no recibió en la actividad que corresponde en el campus la nota del recuperatorio de la instancia 2, que es la nota en definitiva completa del parcial 2, del parcial 1, perdón. Si queda alguno que no conoce su estado, me escribe a mi email y lo agregamos a esa lista que recién dije, que eran, una vez más, Obregón, Pozzi, Taylor y Silly. Entonces, les enviamos un email a cada uno, o esta noche o mañana a la mañana temprano, pero bueno, esta noche me junto con Patricia, virtualmente, obvio, y nos aseguramos de que reciban en el email esa calificación. Bueno, arranco la grabación. Profe, tengo una duda. No va a haber recuperatorio la Recording segunda in parte. progress. El recuperatorio o la segunda parte, los que la rindieron en la segunda instancia ya era recuperatorio, porque el parcial 1, si ustedes rindieron en todas las situaciones que se podían haber dado, si ustedes rindieron mal la primera vez, Omega Up, rindieron mal el parcial 1, más allá de que haya sido en la instancia 1 o en la instancia 2, rindieron mal el parcial 1. Entonces, la segunda vez, si rindieron mal Omega Up o rindieron mal la segunda instancia del recuperatorio, ya era el recuperatorio. Entonces, no tenemos más oportunidades para seguir tomando recuperatorios. Esa es la realidad, en definitiva. Yo sé que confunde la cuestión de que haya instancia 1 e instancia 2, pero se tomó el parcial 1 y se tomó el recuperatorio cuando se tomó Omega Up por segunda vez, y algunos rindieron por primera vez la instancia 2, pero ya estaban rindiendo el recuperatorio del parcial 1. ¿Sí? La cuestión que tiene que quedar clara es esa. El parcial 1 tuvo una primera evaluación, se dividió en instancia 1 e instancia 2, si la aprobaron todo bien, si no la aprobaron fueron al recuperatorio, y entonces rindieron en el recuperatorio otra vez Omega Up y la instancia 2. Entonces, a lo mejor se quedan con una sola rendida de la instancia 2, pero ya estaban recuperando el parcial 1. Y ya está, no tenemos más alternativas, no tenemos más instancias de recuperatorio. Profe, yo tengo otra consulta rápida. Dale. Yo me quedé con un 67 a 3 puntos, ¿no?, de la promoción. ¿Eso que ya me rindo de promocionar o hay alguna forma de rascar algún punto de otro lado? No sé cómo. No, Tomás, lo que tenés que intentar es que cuando rindas el parcial 2
saqué 75 puntos o más, y con eso con eso se promedia y promocionás, en definitiva. Estamos, gracias. No te quisimos poner 70 o figurar 70 en la planilla porque la nota dio 67, entonces te está faltando. Sí, sí, obvio. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Valentín Ullman, haceme el favor, por favor, déjame un mail, porque después cuando yo empiezo a dar la clase se suman algunos y me olvido de ver el chat y no tengo la lista completa. Los que no tengan la nota, me dejan un mail y yo me aseguro de enviárselas uno por uno, los que están faltando, esta noche, mañana a la mañana, por email, ¿sí? Bueno, comparto pantalla y vamos a ver lo que tenemos para ver hoy. Lo que tenemos para ver hoy no lo pude todavía acomodar bien en el archivo de sumario que siempre vamos armando en las clases, en cuanto a dejarles algunos ejemplos puntuales más de problemas para resolver. La clase de hoy es la introducción o la primera clase que vemos con respecto a vectores y matrices, fundamentalmente a vectores hoy, y vamos a explicar los conceptos básicos de vectores y de matrices en base a un archivo PDF que tenemos como presentación de algunos años atrás, pero que nos sirve perfecto para mostrarles a ustedes las diapositivas con las ideas más importantes. Entonces arrancamos, después se los dejo compartido como siempre en la carpeta de Mega, y arranco con este PDF que van a aparecer un conjunto de diapositivas donde se intenta dar una clasificación de las estructuras de datos. A ver que llegó Julián adentro. Entonces, hablando de estructuras, y para que sepamos que es un término que lo usamos en diferentes ámbitos dentro de programación, nosotros ya estuvimos estudiando las estructuras de control, también las estructuras de programa, son los módulos o funciones, los diferentes archivos que se utilizan para armar los tipos de datos abstractos que todavía no los hemos visto. A eso se los conoce como estructuras de programa. Y después tenemos, creo que el término más importante de este segundo cuatrimestre, lo que son las estructuras de datos. Y vamos a tener una clasificación de las estructuras de datos según de qué forma, qué tipo de datos nos permiten almacenar. Nosotros hasta el momento, las estructuras de control las paso rápido, ya las vimos y las estuvimos estudiando. Las estructuras de programa las vamos a ver en detalle más adelante, las paso rápido. Hoy nos interesa esta diapo de manera general y después vamos a ver con qué nos enfocamos. En esta diapo hay una clasificación de tipos de datos. Suele aparecer de manera muy parecida o un poco diferente en todos los libros de programación inicial. Y los tipos de datos en los diferentes lenguajes de programación se suelen clasificar en dos grandes ramas. Una es la que corresponde a los tipos de datos básicos. Llegó Mateo adentro. Una es la que corresponde a los tipos de datos básicos, que son las variables de los tipos que estuvimos usando durante el primer cuatrimestre. Los chars, los ints, los float, los boolean,
son tipos de datos simples o básicos, porque una variable puede almacenar un único valor. Solo una instancia se suele decir también. Una variable de tipo entero puede almacenar un único valor entero. Por eso se dice que es indivisible, porque lo manejamos como un entero, más allá de que tenga 1, 2, 3, 4, 8 dígitos, nosotros los manejamos como un entero. Después sabemos que con algoritmos lo podemos ir dividiendo o ir procesando de diferentes formas, pero para el lenguaje de programación, una variable entera es una variable indivisible que siempre tiene un único valor posible, que se almacena siempre en esos 4 bytes que le asigna el sistema operativo o el lenguaje de programación, y por lo tanto se lo considera una unidad, se lo considera un valor único, indivisible. Ahora, en el segundo cuatrimestre nos interesa ver datos que son diferentes en cuanto, en primer lugar, a que nos permiten almacenar un conjunto de datos, una serie de datos, una colección de datos. Esos son los términos que se suelen utilizar. Y por eso se los llama estructurados, porque son estructuras más generales que nos permiten guardar más de un único valor. Y por lo tanto después se van a poder dividir, entre comillas, porque se va a poder acceder a cada dato individual dentro de esa colección de valores relacionados, que es la frase que aparece acá en la diapositiva. Entonces, de estos tipos de datos estructurados vamos a tener dos grandes subramas. Una son las estructuras estáticas, que como ejemplos me está mostrando arreglos o tablas, cadenas, los strings, que nosotros los usamos, aunque no los explicamos desde este punto de vista, y tuplas, que es el nombre teórico que se le da a los registros o structs en C++. Hoy nos interesa ver esto, los arreglos o tablas. Hablando más generalmente, hoy vamos a ver vectores o arreglos, son términos que son sinónimos para programación. En los últimos 2 meses del cuatrimestre vamos a ver estructuras de datos dinámicas también, fundamentalmente listas, pilas y colas. Cuando hablamos de estáticas o dinámicas, hacemos la diferenciación en base a cómo se utiliza la memoria que necesitan esas estructuras para almacenar sus valores. Hoy vemos vectores, los vectores son estructuras de datos estáticas, las declaramos cuando las usamos en un programa, como se declaran las variables simples, y se hace una reserva estática. Desde ese momento se reserva toda la memoria que se necesita para el vector. Yo voy explicando esto, frénenme, ya vamos a empezar rapidito con los ejemplos, frénenme y cuéntenme qué es lo que no se entiende. A medida que vayamos viendo algunas otras estructuras de datos, vamos a repasar estas 3 o 4 diapositivas que tienen la intención de organizar esta clasificación de los tipos de datos, para que ustedes las puedan distinguir básicamente. Entonces, las estructuras de datos admiten diferentes tipos de clasificaciones según diferentes criterios. Son los que están en esta diapo. Por ejemplo, si se almacenan en memoria principal, si ustedes las declaran y el lenguaje de programación las ubica a esa estructura, o un vector, por ejemplo, las ubica en memoria RAM, decimos que son estructuras de datos internas. Mientras que si no entran, no hay forma de que puedan almacenarse en memoria RAM, se van a llamar estructuras de datos externas. Los ejemplos más sencillos son las variables simples y los vectores se almacenan en memoria principal, son estructuras de datos internas. Pero cuando manejamos archivos, cuando declaramos y usamos archivos, que pueden ser excesivamente grandes,
por default se van a almacenar en el disco rígido, en un dispositivo de almacenamiento secundario. Por eso se llama memoria auxiliar. Y por eso se van a llamar estructuras de datos externas. Ejemplo, una vez más, los archivos, ¿sí? Para que se acuerden siempre de ese ejemplo que nos permite diferenciar estructuras de datos internas y externas. Hay otra clasificación que tiene que ver con el tipo de datos de los componentes. Nosotros hoy vemos los vectores. Los vectores son estructuras de datos homogéneas. ¿Por qué? Porque todos los elementos de un vector, para nuestro lenguaje de programación, que es C++, van a ser todos del mismo tipo. Entonces, los vectores son estructuras de datos homogéneas. Luego de los vectores vamos a estudiar los registros o structs. Vamos a ver que los registros o structs, cada campo de un registro o struct puede ser de distinto tipo. Lo mejor es que lo expliquemos cuando los presentemos a los structs o registros. Y por lo tanto se lo llama no homogéneas o heterogéneas, pero es más fácil acordarse de que los vectores son homogéneos y los structs son no homogéneos. ¿Me están escuchando? ¿Me siguen todos hasta acá? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Gracias. Sí, porque hablo 5 minutos, no escucho ningún ruido ni eco y tengo miedo de que esté hablando solo. Bueno, perfecto. Esas son dos clasificaciones bastante directas para entender y que ya podemos ver ahora. Después hay alguna clasificación un poco más teórica. La tercera, según la implementación, los vectores son estructuras de datos provista por el lenguaje de programación. Desde ese punto de vista es una estructura de datos básica. Ya está suministrada, ya está preconstruida en C++. Nosotros solo tenemos que saber cómo se usa un vector, lo declaramos y estamos usando un tipo de dato provisto por el lenguaje. Al final del segundo cuatrimestre vamos a estudiar tipos de datos abstractos y esos tipos de datos abstractos, que veremos cómo se los define y utiliza, son ejemplos de estructuras de datos abstractas, que ya vamos a explicar el significado que tiene ese término cuando hablamos de estructuras de datos y que nosotros las vamos a declarar y a especificar su comportamiento porque no están preincluidas o ya definidas en el lenguaje de programación. Y después hay una clasificación más de la que ya anticipamos algo, según cómo se almacenan en la memoria. Los vectores van a ser estructuras de datos estáticas, porque una vez que las declaramos, el compilador le asigna un bloque de posiciones o de bytes consecutivos en memoria y ese bloque no cambia. Por eso decimos que es estático, ¿sí? Para un vector de 10 enteros se necesitarán tantos bytes y no va a cambiar mientras ese vector esté realmente en la memoria porque se está ejecutando el programa. Mientras que las variables dinámicas van a ser las que corresponden, por ejemplo, a las listas enlazadas, y su tamaño va a ir cambiando a medida que se ejecuta el programa. No solo puede ser que crezca en tamaño, sino que puede ser que se decremente o se vaya achicando la estructura de datos en memoria porque se deja de necesitar espacio para alguno de sus elementos. Bueno, esos son los criterios más habituales de clasificación de las estructuras de datos. Veamos en qué seguimos. Un poquito más de lo mismo. Lo mismo que estábamos hablando recién, mostrado de otra forma, en el recuadro se pone énfasis en las estructuras estáticas y como ejemplos aparecen los arreglos, las cadenas y las estructuras. Vamos a ver si... Bueno, sé que hay algunos ruidos ambiente porque necesitaba
estar atento a algunas cuestiones mientras daba la clase acá. Disculpen. Bien. Entonces, la intención de hoy es mostrar cómo se usan, se declaran y se usan los vectores. Teóricamente o formalmente, más allá del lenguaje de programación, nosotros lo que estamos estudiando ahora son lo que se conoce como tipos compuestos. Hasta ahora estuvimos estudiando variables simples de diferente tipo, pero siempre era un único valor. La diferencia que vamos a tener a partir de hoy es que ahora vamos a tener más de un valor en una variable. Y ese más de un valor puede ser algo como un par de valores, una terna de valores, 5, 10, 1500 valores, todos del mismo tipo o de diferente tipo. Entonces, esta diapo me dice que nosotros podemos crear ese tipo de variables con muchos valores de mayor entidad mediante dos formas fundamentales. Una es componiendo elementos de diferente tipo, y eso es lo que vamos a ver en segunda instancia, no hoy, y otra es mediante agregación de elementos del mismo tipo. Es decir, si tenemos varios elementos, pero son todos del mismo tipo, estamos haciendo una agregación. Ese es el término teórico que se utiliza. Y en C++ vamos a estar construyendo un arreglo, un array en inglés, o un vector en castellano nuestro. Y esas son las dos formas teóricas de combinar elementos. O componemos elementos donde podemos juntar, asociar elementos de diferente tipo, o agregamos elementos donde hacemos un rejunte, entre comillas, una colección de elementos que son todos del mismo tipo. Después, como ejemplo de tipo de dato compuesto que sí está soportado y ya viene definido en el lenguaje de programación, tenemos las cadenas de caracteres, que nosotros las utilizamos sin explicarlas mucho, pero definimos cadenas de caracteres al estilo C o strings, que eran un tipo de datos más avanzado y que tenían muchas operaciones o métodos ya programados en la librería para manejar strings. Es un ejemplo más de una estructura de datos estática que, al igual que los vectores, termina siendo un agregado de datos o un dato de tipo compuesto. Bien. Empecemos por los arreglos. Aparece otra vez la diapo esta para mostrarme que los arreglos, ahí en rojo, están dentro de esa categoría de estructuras estáticas. Ahora aparecen lo que antes anticipamos en rojo, de qué tipo son para cada clasificación los arreglos. Bien. Y como para pensar por qué necesitamos arreglos, aparece esta enunciación de diferentes tipos de problemas. Entonces, yo les pido que lean, por ejemplo, el enunciado A. Imagínense que ustedes tienen que resolver o armar un pequeño programa y resolver el enunciado A. Yo quiero que me digan ustedes qué se les ocurre para resolver el enunciado A. No en cuanto a estructura de control, sino en cuanto a estructuras de datos. Ustedes tienen que leer n números e informar si hay más pares o impares. Por ejemplo, para este ejemplo, 3, 6, 8. Ustedes tienen que leer 8 números e informar si hay más pares o impares. Es decir, el algoritmo nos deberíamos dar cuenta que se resuelve con un for que realiza 8 iteraciones. Si el n es conocido, usamos un for
como while, ya lo sabemos, pero usamos un for, leemos 8 valores y tenemos que informar si hay más pares o impares. ¿Qué variables o qué tipo de estructuras de datos, qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo resolverían ese problema en cuanto a los datos que necesitan declarar para resolver ese enunciado? Piénsenlo un ratito y cuéntenme. Profe, cuando dijiste estructura de datos, se puede usar un if, ¿no? Cuando yo dije estructura de datos, quiero decir que se pueden usar las variables que conocemos, a lo mejor se pueden usar los vectores que estamos empezando a usar ahora. El if es una estructura de control, se puede usar, ¿sí? Pero yo quiero que me digan ustedes, ¿cómo almacenan los datos que necesitan para que el programa se ejecute y resuelva lo que tiene que resolver? ¿Qué variables piensan declarar? Claro, hola Daniel, en el ejemplo A, con lo que veníamos viendo nos alcanza, porque con que vos tengas una variable entera para leer las entradas y un contador de pares y un contador de impares, no necesitas saber los datos individuales que fuiste ingresando. Sí, piénselo el resto a ver si concuerda con lo que dijo. Sí, yo De hecho, pienso no tendría igual un que... contador de impares, tendría solamente el contador de pares y lo compararía con el n principal. El enunciado A lo dejamos acá, hagamos a ver, guardar como, y ponemos notas clase 16. Es que de todas maneras necesitaba un contador para los impares para poder comparar la cantidad de impares y de pares que hay, porque con el n principal no tenés otra cosa. Vos decís el n del cantidad for. de números totales. Es la cantidad de números totales menos la cantidad de pares. Sería la cantidad de pares. Y necesitamos esto, los estoy escuchando, ya les cuento, perfecto, todo lo que me están diciendo. Necesitamos una variable entera auxiliar para leer los valores que ingresa el usuario, sin duda. Dos contadores, por ejemplo, pares, los dos arrancan en 0. Un contador, ¿qué podría ser? Un contador, digámosle, como alternativa. ¿Se puede resolver con un contador? Sí, se puede. Si ustedes dicen, tengo una variable que se llame contador, y con el if que alguien estaba intentando ver si se podía usar, con un if preguntamos si auxiliar módulo 2 es igual a 0 y es par, hacemos contador más. Lo dejo bosquejado acá, ¿no? Si auxiliar, si el número que ingresamos es par, hacemos contador más. Si es impar, hacemos contador menos. Cuando terminemos, si contador es mayor que 0, la cantidad de pares es mayor que la de impares. Si es igual a 0, son iguales. Que sería un caso que no estaba contemplado en el enunciado, porque ahí dice informar si hay más pares o impares. Y se puede dar el caso para que el enunciado nos demos cuenta que le faltaba algo, se puede dar el caso de que sean iguales. Y no estaba específicamente bien clarito en el enunciado, eso sí, así que lo estamos mejorando un cachito. La solución de entrada fácil para ver es esa, ¿no? Hacemos dos contadores, no nos complicamos la vida pensando si podemos ahorrarnos una variable, pero nos podemos ahorrar una variable y en lugar de dos contadores podemos hacer una sola variable y ver si termina siendo mayor o igual que 0. Por ejemplo, a lo mejor se nos ocurre otra solución para hacer lo mismo. Como el enunciado no me pide informar cuántos pares y cuántos impares vinieron, me alcanza con lo que estamos planteando
con esto también me alcanza para resolver lo mismo que resolvimos con los dos contadores. Pero la primera solución, la trivial y la básica, es que arranquemos con los dos contadores y mantengamos toda la información, y después incluso, si la necesitamos, la podemos mostrar. Cosa que no podríamos mostrar con la solución esta, que es un poquito más eficiente, y que está bueno que la podamos descubrir también y pensar. ¿Se entendió? Vamos hasta ahí. El enunciado A lo tenemos resuelto. Pensemos en el enunciado B. Fíjense que el enunciado B dice: leer n números e informar cuál es la terminación de una cifra que más se presenta. Imagínense otra vez, para el enunciado B, para aclararlo, así después lo pensamos más fácil. Imagínense para el enunciado B que ustedes leyeron n números, los n números son los mismos que para el enunciado A, y entonces les dice informar cuál es la terminación de una cifra que más se presenta. Terminación de una cifra sería esa con el primer número, el 2, el 5, el 5, el 6, el 2, el 2, el 2 y un 7. Hay 4 números terminados en 2. Entonces, lo que hay que informar acá es que la terminación de una cifra que más se presenta es 2. ¿Cómo codificarían ustedes en cuanto a los datos, a las variables que se necesitan? ¿Qué declararían? Podemos usar vectores para plantear el ejercicio. O sea, lo que tendría también, si no, sería contadores de 0 a 9, en realidad, al fin y al cabo, y lo que haría es hacer un módulo 10 a todos los números dentro de un ciclo for, y a medida de obtener, digamos, la posición del número que estoy sacando, se lo agrego a ese vector. Como que la posición 0 es el 0, la posición 1. Bueno. Bien, Matías. Esa es una solución, ¿sí? Se ve, ¿no? Todos entienden esa solución. Hacemos un for, para cada número hacemos módulo 10 y vamos a tener un valor que va a estar entre 0 y 9, 6 en este caso, del 1286. Yo necesito tener 10 variables. Si no sabemos usar vectores, que perfectamente puede ser la situación de cualquiera de ustedes, no sabemos usar vectores, nosotros deberíamos tener 10 variables. Por ejemplo, podríamos definir la variable auxiliar 0, inicializada en 0, la variable auxiliar 1, inicializada en 0, así hasta la variable auxiliar 9, inicializada en 0. Y después haríamos un if. Haríamos un if y diríamos si auxiliar módulo 10, módulo 2, dije bien, módulo 10 es igual a 0, quiere decir que el número tenía como su último dígito un 0. Entonces, auxiliar 0 lo incrementamos en 1. Podríamos hacer una solución así, con 10 variables simples, ¿sí? Y después podríamos... Profe, pero suponte que me toca un 8 y me lo pongo por 2, no me daría también como que la variable es 2, porque me da 0 el resto. Lo mismo me pasa con el 6 y el 3. Bueno, pero la cuestión es que estamos haciendo módulo 10. Ejemplo, cuando hacemos 1422 módulo 10, ¿cuál va a ser el resto? 1422 módulo 10 me da como resultado 2. Entonces, No, había entendido mal. Sí, por eso tendríamos que hacer algo así, ¿no? Y modificar la variable correspondiente. Esa sería una solución que andaría.
con 10 variables simples. Pero nos obliga a declarar 10 variables y nos obliga a generar una serie de if que se la ve como una serie de if repetidos o muy similares. Cuando tenemos una serie de if así, deberíamos dudar un poco de nuestro código porque tiene que haber formas más concisas de poder expresar lo mismo. Entonces, este es un primer ejemplo, ese enunciado, de que a lo mejor los vectores nos permiten hacer lo mismo. Nosotros vamos a declarar, en lugar de tener 10 variables, lo vamos a hacer acá adelantándonos un poquito, pero con la intención de que vean que en lugar de tener 10 variables para contar cuántos números terminan en cada dígito, nosotros vamos a declarar un vector auxiliar. Esto le voy a poner, para cambiar el nombre de la variable, un vector auxiliar, y ese vector va a tener 10 elementos. De esa manera, ya lo vemos con un poco más de detalle, pero de esa manera, en lugar de tener una serie de if de esta forma, después vamos a codificar dentro del for un solo if que va a decir si vector auxiliar en la posición que corresponde a un i que vaya de 0 a 9, módulo 10, es igual al valor de i, yo estaría diciendo, si vector auxiliar sub 2, módulo 10, este es el número que estoy leyendo, así que discúlpenme, lo hago sobre la marcha, si auxiliar, el número que estoy leyendo, módulo 10, es igual al i que estamos queriendo analizar como terminación dentro del for, i de 0 a 9. Entonces, supongamos que auxiliar módulo 10, como en este caso es igual a 2, entonces lo que vamos a hacer es modificar la posición del vector que corresponde a s sub i, que es 2, y la vamos a incrementar en 1. Ahora puede parecer muy complicado, porque acá tenemos un vector y lo estamos incrementando en 1, para que quede más claro, ya sabemos que esto es un vector, se comporta un elemento del vector como una variable de tipo entero. Así que lo escribimos de la manera tradicional y vamos a tener un solo if, haciendo uso de un vector de 10 elementos enteros. Nosotros tenemos lo mismo que teníamos con las 10 variables enteras. Ahora lo único que me interesa que quede claro y que se vea, para que ustedes lo entiendan, es esa cuestión. Cuando nosotros necesitamos almacenar 10 valores enteros, generalmente, en lugar de tenerlo en 10 variables sueltas, es mucho más práctico tenerlo en una única variable de tipo estructurado, que sea un vector, que se declara de esta forma. Es así de fácil declarar un vector. Como se declara una variable simple, declaramos el nombre del vector y después, entre corchetes cuadrados, ponemos la cantidad de elementos que va a tener ese vector. Entonces, ahora lo estamos haciendo en el aire, ya lo vamos a ver con código. Profe, Sí, si yo pongo un for que sea mayor a 9, digamos, cuando se pasa del 9 empieza de nuevo a contar el vector. no, cuando se pasa de 9 te genera un error porque accede a las posiciones siguientes en memoria, pero sigue compilando igual. Permiso, ¿no? Aguántenme un ratito. ¿Por esto bien?
Bien, seguimos. Interrupción doméstica. Bueno, me estaban preguntando, cuando ustedes hacen un for y el for va más allá del 9, en este caso, que es el último elemento del vector, ese programa va a compilar y va a generar errores porque accede a lugares en la memoria que serían los siguientes a donde está almacenado el vector. Lo vemos con código y lo explicamos rápido después, que es más fácil de entender. Profe, una pregunta. Sí. En el ejemplo que estábamos dando nosotros, en el que dijiste, por ejemplo, la posición 2, que se modifica, que correspondería al 345, ¿no? Aumentarlo en 1, ¿en qué nos serviría para lo de saber qué último número es el que está en mayor cantidad? Bien, Tomás, gracias que lo preguntás. Gracias que lo preguntás, pero no corresponde la posición 2 al 345. La intención es que estas variables que declaramos, usamos una para llevar la cuenta de cada dígito terminación, desde el 0 hasta el 9. Sí, es un vector nuevo, ya entendí. Es un vector nuevo. Yo pensé que estaba guardando la variable vieja en ese. Nosotros estamos diciendo que B auxiliar sub 0 va a almacena los valores que guardábamos con las 10 variables sueltas en auxiliar sub 0. Esa es la idea, ¿sí? Y una pregunta que se me vino a la mente ahora. Una vez que creas un vector, ¿cómo en un principio empieza todo de 0 o tenés que darle un valor inicial si no pones nada? Pasa lo mismo que pasaba con las variables locales simples. Si es una variable local, se inicializa con valores al azar. Correcto. Disculpe, Daniel. A mí no me cierra el if, digamos, el último if, porque lo tendría que hacer 10 veces por cada número. Porque si lo compara con i, si se va al primer caso, no le correspondería. Claro, yo iba a preguntar más o menos lo mismo. Si queremos mostrar. Habría que hacerlo sin el if, digamos, haciendo el módulo 10 y almacenándolo en el vector auxiliar, pero poniéndole el auxiliar módulo 10 en vez de i, para que lo guarde directamente, sin compararlo. A ver, Matías, ubícame, ¿no te cierra este último if? Claro, porque ahí cuando dice si auxiliar el módulo 10 es igual a i, en la primera vuelta lo va a estar comparando con 0, pero va a estar comparando el 1422, entonces le va a dar que no. Entonces va a tener que seguir haciendo otra vuelta para compararlo con el 1, compararlo con el 2 hasta llegar, y así va a tener que hacerlo, digamos, la cantidad de veces por cada número. A ver, ahí para mí estaría de más. El i, Matías, el i sí. Del for va desde 0 hasta 9. Claro, pero por eso ahí lo está comparando con el 0 en el primero. En el primero lo comparás con el 0, después lo comparás con el 1, después lo comparás con el 2, 1422 módulo 10, te va a dar igual a 2. Claro, por eso, pero ese ciclo habría que hacerlo 10 veces con cada número. Digamos, haría 100 interacciones si tiene 10 números, en este caso 80. Va dentro de un for ese if. Yo no lo escribí. Va dentro de un for que se hace 10 veces. 10 veces por cada número. Sí, es correcto eso. Porque puede ser que vos tengas que evaluarlo uno por uno y a lo mejor el número termina en 9 y es el 399, por ejemplo. Claro, por eso, pero haciéndole el módulo 10 ya tiene la posición en la que iría. No haría falta el if. Ah, sí, eso. Ahora te entendí. Está bien, en otros casos vos necesitas que quede el if escrito. En este caso está bien lo que dice Matías en cuanto a que no se necesita que sea ni siquiera un solo if, ¿sí?
sabiendo que esta operación me da un resultado que sí o sí está entre 0 o 9, la operación auxiliar módulo 10, hasta ahí, sí o sí me da un resultado que está entre 0 o 9. Entonces, lo que está diciendo Matías, que nosotros, sabiendo que eso me da un resultado que está entre 0 o 9, podemos escribir esto de esta manera. Si yo se los muestro de primera, eso a lo mejor cuesta un poco más que lo veamos. Como veníamos arrastrando el cálculo con el if, ahora estamos haciendo lo siguiente. Para entenderlo más fácil, nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué pasa si auxiliar es igual al 1422? Cuando sabemos que auxiliar es igual al 1422, esto que tenemos acá lo evaluamos para auxiliar es igual a 1422, y estamos escribiendo esto, y se entiende, pero como lo veníamos arrastrando desde el otro if, yo fui por ese camino, y está bien lo que me aclara Matías, porque se podía hacer sin necesidad del if, pero si yo se lo muestro así de entrada, a lo mejor complicamos que se entienda. ¿Cómo se termina evaluando esto para el compilador? Evidentemente 1422 módulo 10 es igual a 2. Así pasaría con cualquier otro valor para auxiliar que ustedes pongan. No se necesita el if porque la evaluación de estas expresiones termina llevándome al elemento del vector que corresponde. ¿Está bien? ¿Así? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pero a mí más que llegar con estas cuestiones que son bien específicas de este problema y del modelado de los datos que vamos haciendo para este problema, me interesa mostrarles la justificación de por qué necesitamos usar vectores, que para eso estaban los ejemplos de estas diapos, ¿sí? Con las que veníamos. Profe, Decime, Santino. me quedó una duda. El valor que se escribe entre los corchetes es la cantidad de cifras la cantidad de datos que va a contener el vector, ¿no es cierto? El valor que se escribe entre los corchetes en la declaración del vector es la cantidad de datos que va a tener ese vector. Ajá. Entonces, si vos pusiste Baux entre corchetes 0. Es el primer elemento del vector. Al 0 ya cuenta como que tiene una unidad, sería un elemento. No. Si vos pones acá un 0, eso no te va a compilar. Ah. Vos acá lo que estás especificando, lo vemos en las diapos, por eso yo, bueno, pero está bien, ya que lo tenemos acá, lo que estás especificando es que el vector tiene 10 posiciones, y las posiciones tienen indexado basado en 0, se llama así, las posiciones son de la 0 a la 9. Cuando ustedes definen un vector de 10 posiciones, después pueden usar como nombre de los elementos individuales B auxiliar sub 0 a B auxiliar sub 9. Siempre la primera posición del vector es la posición sub 0. Por eso uno declara el vector de un tamaño físico, se llama determinado, en este caso 10, y la última posición del vector va a estar en el tamaño físico menos 1, en este caso 9. Eso está bueno, porque, perdón que ya lo tengo ahí y sirve para terminar de entenderlo. ¿Por qué las posiciones de un vector empiezan desde la posición 0? Podrían empezar desde la 1 y a lo mejor nos parecería más natural a nosotros. Pero la gente que diseñó el lenguaje de programación dijo, está bueno que la primera posición de un vector arranque en 0, porque, por ejemplo, para problemas como el que estamos viendo, está buenísimo que sea así. Porque cuando ustedes hacen auxiliar módulo 10, esa expresión
como resultado solo puede tener valores entre 0 y 9. Entonces es mucho más directo almacenar el contador de cada dígito último del número, desde 0 hasta 9, en las posiciones desde 0 hasta 9. Y eso es lo que estamos haciendo cuando usamos exactamente esta notación, ¿sí? Solo vamos a almacenar en la posición de 0 a 9 que corresponda el mismo valor incrementado en 1, y vamos a ir contando cuántos números terminaron en un 0, en un 1, en un 2, etc. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y hay alguna manera rápida o fácil de inicializar todas las posiciones en 0? Sí, Tomás, las hay, lo vemos con las diapos y vamos con el ejemplo, ¿sí? Para hacerlo con código y salir de este ejemplo acá, en definitiva. Pero se puede perfectamente bien. Entonces, el segundo problema, el enunciado B, se podía resolver con 10 variables sueltas o con el vector de 10 posiciones. El tercer problema, el enunciado C, si lo ven, me está preguntando lo mismo, pero para 2 cifras de terminación. Entonces, es más de lo mismo. Cuando lo pensamos un poquito, ya vemos a dónde está apuntando. Es más de lo mismo porque yo tendría que contar cuántas veces aparece el 22, cuántas veces aparece el 45, acá apareció 2 veces el 45, cuántas veces aparece el 86, el 22 aparece 4 veces, así que es el que más veces apareció. Pero cuando yo cuente cuántas veces aparece cada posible terminación de 2 dígitos, ¿cuántas variables vamos a necesitar? 100. Casi 100, ¿no? De 0 a 99, de 00 a 99, 100 exactamente, no 99, lo pensé rápido, ¿sí? Son 100 valores desde el 00 al 99 incluido. Entonces vamos a necesitar 100 variables. Las podríamos escribir como variables sueltas, pero definitivamente no es negocio copiar y pegar tantas veces, y para eso me serviría sencillamente hacer un vector de 100 posiciones. Y está todo bien, lo resolvemos fácil con un vector de 100 posiciones, haciendo lo mismo que analizamos antes. Un solo if dentro de un for, o darnos cuenta que me alcanza con una expresión simple como la que contaba Matías. Y para el último enunciado, que es el D, si fueran 3 cifras, vamos a necesitar 1000 variables. Y hasta las podemos hacer, ¿no? Sueltas. Pero no tiene sentido, seríamos completamente masoquistas si queremos hacer algo así en código. Entonces, esa es una justificación bastante sencilla de ver de que los vectores son necesarios para codificar de manera corta y concisa el uso de datos del mismo tipo cuando necesitamos guardar contadores para varias combinaciones posibles, como las que van del 0 al 999. Profe, y en el caso que estábamos viendo recién, si después quisiésemos mostrar ese número más alto, ¿tendríamos que comparar la posición 0 con la 1 con la 2 y así hasta encontrarla más alta para poder mostrarla? Nos faltó, eso no lo resolvimos ni siquiera en el primer ejemplo. Después, una vez que nosotros hagamos la cuenta de cuántos valores había, vayamos al primer ejemplo, ¿sí? Teníamos números que terminaban en 0 a 9. Imagínense que después de que hicimos todo, en el vector B auxiliar, nosotros tenemos 2 números que terminaban en 0, 3 que terminaban en 1, 1 que terminaba en 2, 5 que terminaba en 3, y así, hasta el último, que era el 9, y había 2 que terminaban en 9. Tengo 10 contadores en un vector y tengo que encontrar el mayor valor en el vector.
Así que después tenemos que ver cómo se hace la búsqueda de un máximo en ese vector. O buscamos el máximo en un vector, la solución correcta, o buscamos el máximo en 10 variables desde auxiliar 0 a auxiliar 9, que tendría que ponerme a hacer unos cuantos if anidados para determinar el máximo entre 10 variables. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo se determinaba el máximo de 2, 3, 4, 5 variables? Y se nos ocurrió hacer algunas cosas ahí. Bueno, ahora lo vamos a estudiar y vamos a ver cómo se resuelve el máximo de los elementos en un vector, que no tiene que ser complicado. Tenemos que recorrer todo el vector y ir quedándonos con el máximo hasta ese momento. Cuando encuentro el máximo, lo guardo. Y si después ninguno de los siguientes es mayor que el máximo hasta ese momento, el máximo va a ser el que quede en la variable auxiliar al final del for, que lo necesito recorrer completo en busca del máximo. ¿Sí? Hay unos cuantos problemitas algorítmicos básicos en el mismo ejemplo que estamos tratando. Primero es almacenar las variables en un contador, en un vector, y después contar cada una de las terminaciones posibles, y cuando termino con el ingreso de los datos, recorrer el vector auxiliar y encontrar cuál es la terminación posible que más veces apareció. Bueno, hay muchos ejemplos que me muestran que son completamente necesarios los vectores, y después vamos a ver que son realmente prácticos y cómodos para manejarlos. Otro ejemplo de enunciado. Fíjense, es un ejemplo fácil que lo dejamos escrito acá para que ustedes lo piensen. Primer enunciado que les planteo. Algo que ustedes ya saben resolver. Ustedes hicieron cosas como este enunciado que les voy a plantear. Leer n, un valor entero, y luego leer n valores enteros por teclado. Hicieron eso, informar lo que estábamos hablando. Lo cambiamos apenas. El mínimo, el menor de esos n valores. Demasiado fácil, ¿sí? Ustedes resolvieron cosas más difíciles en los problemas de Omega. Así que saben cómo resolver eso, ¿sí? Imagínense que leyeron 5 como valor de n, para generalizarlo, lo hice así. Leyeron 5 como valor de n, y después leyeron con un while, con un for, 5 valores. 25, 23, 89, 5. No hay dudas de que ustedes saben resolver eso. Recorren todos los elementos y se van quedando con el menor en una variable auxiliar e informan ese 5. ¿No se necesita vectores o se necesita vectores para resolver ese enunciado? No, porque es chico el pero número. es óptimo. Está perfecto, se resuelve fácil con una sola variable auxiliar y una variable para leer los datos y una variable para n, una variable, otra variable auxiliar para leer los datos, otra variable mínimo, menor, para ir guardando el menor. Con eso me alcanza. Hacemos un solo cambio y no hay duda de que ustedes también lo saben resolver fácil. N, un valor entero, luego n valores enteros por teclado, informar el promedio de esos n valores. ¿Qué me dicen ahora? ¿Necesito un vector para hacer eso? No, tampoco. Tampoco, ¿sí? No se necesita un vector. Imagínense que n puede ser 100 o puede ser 1000. No hace diferencia. Tampoco necesitan un vector. A veces nosotros vemos un valor grande así y decimos, mejor lo guardamos en un vector. Pero en realidad no lo necesitamos para nada en estos dos enunciados. No necesitamos vectores, que quede claro. No se
necesita un vector para esto. Porque vamos evaluando cada número en el momento. ¿Por eso? Porque lo vamos a ir sumando, contamos cuántos son, calculamos el promedio. En este anterior nos quedamos siempre con el menor. Yo necesito leer una sola vez cada número de esos que ingresa el usuario y extraer, guardar la información que necesitamos para lo que me pide la consigna, pero no necesitamos guardarlo en un vector. Entonces, eso es importante distinguirlo porque puede parecer tonto, pero a lo mejor ustedes tienen que leer un n que sea 3 millones de datos y después calcular el promedio. Y si son 3 millones de datos, a lo mejor no entra como un vector en memoria y lo tienen guardado en un archivo. Y entonces el algoritmo perfectamente ejecuta porque lee los datos desde un archivo y no intenta guardarlo en un vector, que no tiene sentido hacerlo, en primer lugar porque no hay que guardar registro de esos datos, y en segundo lugar porque a veces es imposible hacerlo cuando tenemos que leer muchos valores, que son problemas que realmente pasan después en la práctica, ¿sí? A lo mejor yo necesito leer los datos de los 8 millones de jubilados del PAMI y calcular la edad promedio. Y esos datos están en un archivo y no se pueden pasar a un vector porque no entran en memoria. Pero en otros casos, tercera versión de enunciado que hago, la última, en otros casos aparece un enunciado que apenas cambió como este. Fíjense este enunciado, dice n un valor entero, luego leer n valores enteros por teclado, informar los valores hay por arriba del promedio de esos n valores. Ponemos un ejemplo, fíjense, n es igual a 5, y después ponemos los 5 valores, 5, 10, 15, 20, 25. Este tercer enunciado, ¿cómo lo resuelven sin hacer uso de un vector? ¿Se puede resolver sin hacer uso de un vector? Cuéntenme qué les parece. Sacás el promedio y después vas comparando número por número. Claro, pero una vez que yo calculé el promedio, ya ingresé los 5 valores. ¿Y a dónde los guardo? Claro, tendrías que hacer 5 variables. Tendría que hacer 5 variables. No sabes el n cuánto es. Y no sé el n. Y chau, se hizo completamente impráctico porque tiene que andar para cualquier n. Entonces, no sirve tenerlo en variables sueltas porque yo tendría que ir comparando con una pila de if a ver cuántos están por arriba del promedio. Profe. Sí. O sea, es impráctico y no conviene, pero como poder se puede, porque lo grabás en un archivo y después, una vez que tenés el promedio, recorres el archivo leyendo de un dato desde el archivo y ahí, bueno, vas extrayendo los valores. O sea, claro, es impráctico, pero como poder se puede. Es impráctico y se puede, pero estás haciendo lo mismo que harías con un vector. Estás almacenando en algún lugar los datos porque sabés, a ver, lo que tenemos que darnos cuenta es que ¿por qué la solución pasa por el lado del vector? Ustedes tienen que hacer 2 pasadas, podemos decir, para que quede ahí como pista. Tenemos que hacer 2 pasadas sobre los datos. ¿Por qué necesitamos hacer 2 pasadas sobre los datos? Cuando nosotros los leemos, los guardemos o no en un vector o en un archivo. Cuando nosotros leemos los 5 datos de entrada, se dice que hacemos una pasada sobre los datos. Leemos el 5, el 10, el 15, el 20, el 25. Hacemos una pasada de izquierda a derecha sobre los datos. Necesitamos obligatoriamente hacer una pasada sobre los datos
para calcular el promedio. Hasta que no los lea todos una vez, no puedo calcular el promedio. Con una pasada no me alcanza para informar cuántos valores hay por arriba del promedio. No tenemos forma de informar cuántos valores hay por arriba del promedio con solo una pasada. Necesitamos recuperar los datos una segunda vez y pasar por arriba de esos datos una segunda vez, porque hasta que no hice la primera completa no sé el promedio, y para saber cuántos hay por arriba del promedio necesito comparar cada uno con el promedio haciendo una pasada sobre esos datos. Entonces, la cuestión está ahí. Necesitamos hacer 2 pasadas sobre los datos. O las hacemos con un vector, la forma fácil, simple y correcta de hacerlo, o las hacemos con un archivo que todavía no lo sabemos usar, que es la forma cuando la cantidad de datos es excesivamente grande. Correctas cualquiera de esas dos. Si no tuviéramos vectores, yo les cuento alguna forma más de resolverlo y ustedes me van a decir que no tiene sentido, pero sería la solución. Si no tendríamos vectores, la solución sería: el usuario ingresa estos 5 valores y que ande de una manera práctica para muchos datos. El usuario ingresa estos valores, calculamos el promedio y después le decimos al usuario: ingresar de nuevo todos los valores y vemos para cada uno si está por arriba del promedio o no. Pero el usuario está ingresando los datos 2 veces. A nadie le gusta esa idea y no tiene sentido hacerlo. Pero de esa manera zafaríamos de usar el vector. ¿Sí? Está clarísimo que se necesitan vectores. Este es un ejemplo que me parece que es fácil de recordar y de rearmar, como para que uno se justifique que vale la pena hacerlo. Y está bueno pensar eso de si realmente me alcanza con una sola pasada sobre los datos, porque en estos 2 primeros ejemplos no se necesita un vector, y con algo que parece una modificación menor, mostramos que necesitamos pasar 2 veces sobre los datos, y voy a necesitar almacenarlos en un vector, porque esa es la forma después de recuperarlo fácil. Con un for recorremos todo el vector y vamos comparando con cada v sub i, con cada vector sub i, si está por arriba del promedio o no. Bueno, como ejemplos, se nos fue cualquier cantidad de tiempo, pero la intención es que se vea que es una estructura de datos muy práctica y que necesitamos que esté ahí y que la sepamos usar como corresponde. Acá tienen otro más. Acá tienen la representación de cómo se resolvería en cuanto a la cantidad de datos, ¿sí? Cada uno de los enunciados, que son las cosas que estuvimos discutiendo. Entonces, nosotros vamos a decir, como cuestiones principales, en cuanto al tipo de datos arreglo, esto que tenemos en la diapo. Un arreglo es una secuencia en memoria de un número determinado de datos del mismo tipo. Por eso es una estructura de datos homogénea, es del mismo tipo. Y ese tipo de datos que usamos en la declaración se llama tipo base, ¿sí? Cuando nosotros decimos, en este ejemplo que tengo acá, cuando nosotros decimos entero, ese es el tipo base del vector. El vector es de un único tipo de datos. Entero, flotante, booleano, el char. Puedo tener vectores de cualquier tipo de dato simple de los que conocemos. Entonces lo declaramos ahí y declaramos el tipo de base, declaramos el vector y declaramos 5. En nuestro ejemplo, 5 es el tamaño físico. Es una secuencia, dice la definición, es una secuencia de datos. ¿Eso qué significa? Eso significa que los 5 valores, en este caso, del vector, se almacenan uno a continuación de otro. Almacenan uno a continuación de otro.
en memoria se almacenan uno a continuación de otro. Por eso hablamos de secuencia. Es una secuencia de datos en memoria. No es la secuencia que conocíamos de los datos que van ingresando por teclado, uno a continuación de otro. Es una secuencia de datos porque están almacenados uno a continuación de otro en memoria. Cada dato del vector se llama elemento, celda, componente, y se enumeran consecutivamente de 0 hasta tamaño físico -1. Y ese valor que usamos acá se llama subíndice, cuando lo usamos para acceder a un elemento. Y ya me lo habían preguntado, así que lo podemos probar acá. Yo puedo decir, a ver, ¿qué hay en B sub 0? A ver si realmente se comporta como dijimos. Puedo decir, como es un vector, y sabemos que tiene posiciones desde 0 hasta 4, puedo arrancar con 0, con 1, para mostrar los elementos que me quedan, mientras i sea menor que 5. Hacemos el for y accedemos a cada elemento con notación de subíndice. El i es el subíndice del vector y vamos a estar mostrando los elementos uno a continuación de otro. Si lo hacemos de esta forma, ¿no? Line por acá. Estamos todos en una única línea. A continuación del for hacemos un salto más. Podría hacer algo así, a ver si compila eso. A ver si compila y ejecuta. Tengo 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, y el -2 para arrancar. Tengo 5 valores con basura, que es lo que hay en memoria porque no inicialicé el vector. También me dijeron, ¿qué pasa si me bandeo y recorro Profe, 4 ¿ahí elementos el i más no del tendría que vector? estar inicializado en 0? ¿Cuál tendría que estar inicializado en 0? El i del for, porque según lo que dijo, el vector va desde el 0 hasta el n, digamos. O sea, Claro, pero el ya... vector 5 iría del 0 al... Sí, correcto, pero ya lo imprimí al 0 acá arriba. Por eso hice el for desde el 1. no lo vi, no lo vi. Disculpe. Entonces ahora hacemos lo mismo y fíjense que aparecen otros valores y el compilador, para el compilador no fue ningún error que yo haya querido imprimir desde B sub 5, que no existe en el vector, hasta B sub 8. Sencillamente recuperó los elementos, ya vamos a ver porque eso tiene un significado y una explicación. Recuperó los elementos del vector y los que estaban a continuación en memoria como si fueran elementos del vector, que podrían ser otros elementos, ¿sí? Lo podemos explicar con detalle y entender qué pasó con el compilador cuando hizo eso, pero por ahora quedémonos con eso que es la cuestión práctica. Ustedes declaran un vector que tiene posiciones válidas desde la 0 hasta la 4. Con el nombre del vector, ustedes pueden acceder a posiciones que no pertenecen al vector, desde la 5 hasta la 8, en este ejemplo, y el compilador, para el compilador está todo bien. Es decir, que no hace ningún control sobre eso, que evidentemente es un error. Pero el compilador asume que nosotros somos conscientes de eso, porque entendemos cómo funciona el mecanismo de los vectores y después vamos a ver que eso tiene un significado y que incluso en algún caso puede ser útil que se comporte así. Pero dejándolo como, para que quede bien claro, es un error que el compilador me deje acceder a esas posiciones y mostrarlas, porque sabemos que no existen y que es incorrecto. Evidentemente está accediendo a algo en memoria, pero no está controlado ese acceso. El problema principal sería ese, ¿no? El compilador debería informarme que yo no puedo acceder desde la posición 5 a la 8 y no debería dejarme hacer eso. Con estructuras más nuevas de C++, eso no sucede. Nosotros no llegamos a estudiarlas este año. Tenemos que ser conscientes que no está controlado
el acceso mediante subíndice a posiciones por fuera de los índices válidos que admite este vector. Es decir, de esa forma vimos que se puede acceder a B5 a B sub 8 y también podemos ver que podemos acceder incluso a posiciones que tienen que estar antes en memoria, B-3. La sub 0 es la posición extrema izquierda, pero hay una posición B-3 que tiene algún valor, que fue el último que mostramos en este caso. Evidentemente está accediendo a posiciones de memoria que no sabemos ni siquiera podemos imaginar qué variable o qué cosa cayó por ahí, pero nos deja acceder a esas posiciones de memoria e incluso nos deja modificarlas. Entonces son cosas que hasta generan riesgo porque no sabemos qué estamos modificando o qué puede estar modificando un programador que no sabe bien cómo trabaja el mecanismo de subíndices. Daniel, entonces, yo tengo otra consulta. Sí. Supongamos que declaro un vector excesivamente grande como para ocupar todo el espacio de memoria RAM. O incluso excederlo a mi capacidad de memoria RAM, ¿no? ¿Qué pasaría? Se me congela la computadora, va a intentar seguir trabajando el programa, pero con datos falsos. Vector de enteros, 50.000 Entiendo elementos. que es una animalada exceder. Fíjense lo que pasó ahí. Vector de enteros, 50.000 elementos. Yo generé ese vector y compiló. Si yo le pongo 500.000 elementos, yo genero el programa y compila. Y por algún motivo extraño también me lo dejó en 0, ¿no? Si yo le pongo todo eso, son 50 millones de elementos. Y pasó eso, ¿lo están viendo completito? El programa dejó de funcionar correctamente. Generó un error, al menos en tiempo de ejecución, porque no pudo alojar todo ese vector en memoria. Es decir, el lenguaje de programación termina teniendo de alguna forma algún tipo de control sobre el tamaño para el vector que nosotros declaramos. No podemos declarar tamaños que después no se puedan manejar porque no entran en memoria. El programa no va a ejecutar. Le consulto, Pero Daniel, en los ejemplos que estábamos viendo, nosotros ingresábamos un n y declarábamos un vector de ese tamaño. No se puede hacer eso, ¿no? Sí o sí tiene que ser un número en el tamaño. Digamos, ingresarlo desde la ejecución con una variable. Creo que no. Lo que dice Matías es lo siguiente, es más, son cuestiones que están completamente relacionadas, por eso las vemos acá. Imagínense que yo tengo una variable tamaño físico, entonces después quiero ingresar por teclado esa variable tamaño físico, y como a partir de ese momento la variable tamaño físico ya es conocida, quiero declarar un vector con ese tamaño físico, para que alguna vez yo ejecute el programa y tenga un vector de 5, pero otra vez lo quiera probar con 10, y entonces el primer valor que ingreso me va a indicar el tamaño que tiene ese vector. Cuando yo intento compilar ese código, dice lo siguiente, el mensaje de error acá abajo. Dice la estandarización ISO de C++ prohíbe los arreglos con longitud variable. Entonces, ahí tenemos que hacer una distinción. Nosotros, para que quede claro, a ver, de qué manera lo dejamos bien clarito. En C utilizamos arreglos estáticos, así de sencillo. Estaban las transparencias, ahora que me acuerdo, estaban las diapositivas. Nosotros vamos a usar arreglos estáticos. Esos arreglos estáticos significa que cuando declaramos el vector en el código fuente, usamos
un valor que es un valor conocido de antemano y constante. Si hacemos el ejemplo que habíamos empezado a escribir, estamos usando una variable, porque acá había puesto TF, y esa variable puede cambiar y no es conocida en tiempo de compilación. Y pasamos a tener un vector que, de acuerdo a la ejecución, puede tener un tamaño diferente en cada ejecución. Se los conoce como semiautomáticos o automáticos, un término un poquito en el medio entre estáticos y dinámicos. ¿Por qué a veces eso funciona? Porque si yo veo este mensaje de error acá, lo que me está diciendo el mensaje de error además es que si cambio una directiva de compilación, voy a tener la posibilidad de tener arreglos que se comporten de esa manera que nosotros queríamos ingresando una variable antes. Lo cual está bueno porque me da más flexibilidad. Pero, Daniel, perdón, hay una posibilidad de declarar un arreglo con un valor ingresado por teclado. Le asignás, una vez que tenés la variable ingresada, la asignás a un tipo constante y creás el arreglo con la constante y ahí te lo crea. bien, es más de lo mismo, Diego, pero está buena la aclaración. Se pueden tener variables vector de esa forma, incluso también se pueden tenerla dentro de una función, si llegan como un parámetro el tamaño de ese vector que vos declarás. Pero la intención, bien, para hacerla corta otra vez, la intención es que nosotros vamos a usar vectores estáticos y por lo tanto nos quedamos con la definición de arreglos estáticos de C. Por eso yo puse C. En C no existen los arreglos que pueden cambiar de tamaño. Quedémonos con los vectores de tamaño físico constante y usémoslo de esa forma. No los vamos a necesitar a los de tamaño variable. Ya vamos a ver por qué. Después, cuando los necesitemos, los declaramos y los usamos y sabemos que se puede en C++ tener arreglos de longitud variable. Pero para las cosas que necesitamos resolver durante todo el año, nosotros no los necesitamos específicamente para nada, así que nos alcanza con los arreglos de tamaño fijo, usando los conceptos de tamaño lógico después en una variable que vamos a ver y que se utilizan y son completamente conocidos en muchos lenguajes de programación. Entonces, la idea es que en el trabajo práctico también ustedes no los usen porque en realidad no los necesitan para lo que necesitamos resolver en el trabajo práctico. Y nos interesa que algunas cosas queden claras porque las estamos aprendiendo. Entonces, son arreglos estáticos, tienen tamaños fijos, aunque sepamos de antemano que hay arreglos de tamaño flexible, todavía no necesitamos usarlo. Y como los estamos aprendiendo, a veces no nos queda claro después en la cabeza para qué sirve uno y para qué sirve otro. Ahora estamos aprendiendo arreglos estáticos, tienen tamaño fijo, los vamos a declarar siempre con un valor que entre los corchetes tiene que ser una constante, o una constante literal, como cuando ponemos 5, o una constante con definida, como cuando declaramos una constante de esta manera y decimos es la constante tamaño fijo y la usamos acá adentro, ¿sí? Ahí compila seguro, porque lo estamos haciendo y sigue siendo un vector estático, porque el compilador conoce completamente el tamaño fijo que le asignamos y todo vuelve a andar como corresponde. Daniel, yo tengo una consulta más. Dale. Cuando yo tengo n cantidad de espacio de memoria, ¿cuánta memoria hay en ese n sub 1, digamos? O sea, el slot o la ranura de memoria que estoy utilizando para una de las n variables, ¿cuánto me permite almacenar? O sea, por ejemplo, si quiero almacenar, si tengo un array, un long int,
ocupa lo mismo que un array de un int, a lo que voy, porque son números también de diferente longitud. Bueno, supongo que escucharon todos la pregunta que hace Matías. Yo le traslado a ustedes la siguiente pregunta para contestar eso. Si yo tengo un vector como este, vector B, que es un vector de enteros, cada variable entera, ¿cuántos bytes consume o ocupa? Una entera ocupa 2 bytes. Una entera ocupa 2 bytes. Entonces, en este vector, nosotros estamos diciendo que tenemos 5 variables enteras y van en memoria una a continuación de otra. Entonces, si lo queremos verificar, podemos decirle, a ver, ¿cuántos bytes ocupa o requiere la variable size2? Vector sub 2, perdón. Y para el compilador sizeof de B, bueno, va a quedar impreso medio complicado ahí. El 4, ese valor último, es en realidad lo que ocupa en este compilador una variable entera. Me faltó el endline acá. Los dos últimos valores que van a aparecer ahora en las dos últimas líneas son los valores que me interesaban. B sub 2, cualquier elemento del vector, ocupa 4 bytes. Y si tengo 5 elementos en el vector, son 4 por 5, 20 bytes. De la misma forma, si tenés elementos de tipo long o char para cualquiera, vos con sizeof averiguás cuánto te ocupa y sencillamente multiplicando ese lote de productos que tenés ahí, de elementos que tenés ahí, sabés la cantidad de bytes que vos estás declarando. Entonces, cuando tenés 50.000 elementos en el vector, tenés que multiplicar por los 4 bytes y vas a estar ocupando 200.000 bytes. Reservaste un bloque de 200.000 bytes, todos contiguos. Ese es el término que se usa, lo que significa que están uno a continuación de otro y no hay ningún espacio no utilizado en el medio. El compilador tiene que encontrar 200.000 bytes que estén sin usar en la memoria RAM y los reserva todos para este vector. Por eso esto no puede crecer excesivamente, más allá de 2 millones, 3 millones, dependiendo del tipo de datos. No vas a poder tener 5 millones de enteros en un vector, porque estarías usando 5 por 4, 20 millones de bytes, y el compilador y el sistema operativo los tienen que encontrar en la memoria RAM y tienen que estar todos libres. Entonces no se suelen usar tantos datos para un vector, ¿sí? Son números igualmente excesivamente grandes. Me alcanza con 500.000 elementos en un vector para hacer cosas más que interesantes. Si quiero usar 5 millones o 10 millones, mejor tiremos, entre comillas, todos esos datos a un archivo, y los manejamos en un archivo hasta los gigabytes que necesitemos. Pero menos de millones los usamos en un vector. Entonces, supongamos que yo ahora utilice un long-int y tenga 5n, en realidad me va a usar 5 espacios de memoria RAM, pero ahora de 8 bytes, en vez de 4, que era un entero. Así sería. Te escucho cortado, Matías, y no te... Sí, a lo que me refiero, cuando yo, digamos, reservo un espacio de memoria, ese espacio de memoria es variable, entre comillas, al tipo de dato que tenga también. O sea, no es que cada ranura tiene un máximo de, vamos a decir, 2 bytes. No, o sea, puede tener 4 bytes, 8 bytes, según el tipo de datos que esté manejando. Sí, correcto, es así. Dependiendo del tipo de elemento base del vector,
se multiplica por la cantidad de bytes que se necesita. El tipo de elemento base del vector puede ser un tipo de datos que todavía no declaramos y que a lo mejor tiene 200 bytes, ¿sí? Un registro para un dato de tipo alumno que tiene apellido, nombre, edad, sexo. A lo mejor son 200 bytes, 500 bytes, lo que nos interese. Y el compilador va a poner un registro al lado del otro, como pone un entero al lado del otro, y va a hacer el cálculo que necesite para reservar memoria para eso. Bien, entonces, ¿qué más tenemos ahí? Todo esto, acá hay una cuestión interesante. Los elementos se acceden en forma directa, ¿sí? Todo esto está en el capítulo correspondiente de los libros de la bibliografía del Bronson. Todo esto está explicado perfectamente, ¿no? Acá intentamos dejar las cuestiones más fundamentales de lo que estamos explicando. Esta es una cuestión que merece que hagamos una aclaración. Fíjense que dice: los elementos se acceden en forma directa, indicando el nombre del array y el subíndice. Ya teníamos ejemplo de eso en el código, pero vamos a darle un poquito de significado a eso ahí. Los elementos se acceden en forma directa. ¿Qué significa que se acceden en forma directa? Significa, en primer lugar, que yo los puedo acceder así. Yo puedo acceder a P sub 0, indicando el subíndice correspondiente. Yo accedo directamente a ese subíndice. Eso tiene al menos dos formas de verlo, ¿sí? Pongamos que yo quiero acceder a B sub 5, que en este caso ya teníamos este tamaño acá, 50.000. Yo quiero acceder a el elemento 49.999, es el último elemento del vector. Lo que significa que se accede en forma directa es que el compilador o el lenguaje de programación tiene toda la información para acceder de manera directa, de una, digamos, a esa posición. Cuando accedemos a la posición 49.999, el compilador no necesita acceder a la 0, a la 1, a la 2, recorrer todo el vector hasta llegar. Como por ejemplo, lo necesitábamos hacer cuando ingresábamos todos los datos por teclado, y eso sí era una secuencia completa. No teníamos forma de llegar al último elemento si no ingresábamos todos los datos que tenían que venir antes. Esa era una forma secuencial. Esta es una forma directa. Los vectores se almacenan secuencialmente, pero se pueden acceder a sus elementos de manera directa. Con los archivos no siempre pasa lo mismo, porque están en el disco y hay que leer los datos y pasar por arriba con el cabezal, elemento por elemento a lo mejor. Entonces, lo que tenemos que ver como resultado de eso, que yo les pido que lo piensen y que los vayan entendiendo para acordarse de eso ahí, lo que nos tiene que quedar en claro de eso es que viene de la mano de la siguiente diapo que la vi, entonces la vamos a usar para que quede en claro esa cuestión ahí. En esta diapo nosotros tenemos la visualización de un vector de ejemplo con todo lo que ya sabemos, ¿sí? Se declaró un vector, por ejemplo, de 12 posiciones de enteros y va a corresponder a esa figura que tenemos ahí. Tenemos desde C sub 0 hasta C sub 11. Cada posición, por ejemplo en esta donde está almacenado el menos 45, ocupa 4 bytes en memoria. Ese 45 es una tira de ceros y unos que está desparramada en 4 bytes en memoria. Esos bytes los podemos ver como un vector en memoria, así, verticalmente o horizontalmente, es lo mismo. Están todos uno a continuación de otro, y tomados de a 4 me dan el valor de cada uno de los elementos del vector.
Nosotros ahora, ¿qué tenemos? Ejemplo del código. Nosotros, en lugar de un vector de 12 elementos, que es tenemos un vector que tiene 50.000 elementos. ¿Sí? Creo que compilaba para 500.000. Vamos a poner 100.000. Para que nos quedamos con algo grande que compila, ¿no? 100.000 elementos. Entonces, veamos que eso estaba compilando. Tenemos un vector de 100.000 elementos. El último elemento es este elemento que se imprimió, es el que imprimí fuera, ¿sí? Y accedimos de forma directa a ese elemento. Entonces, una pregunta que puede hacer un poquito de ruido es esta. Para el compilador, acceder al elemento B sub 0 demorará más tiempo o menos tiempo que acceder al elemento 99.999. El mismo, porque es directo el acceso. El no mismo recorre todo el arreglo para llegar a la última posición. O sea que es indiferente la posición que le indicamos, va de manera directa. Correctísimo, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, porque esa es una de las ventajas que tiene usar arreglos. Los arreglos acceden en forma directa a cada uno de sus elementos. Se accede en forma directa a cada uno de sus elementos. Lo que es lo mismo que decir que, aunque no lo expliquemos completamente, es lo mismo que decir que acceder a cualquier elemento B sub I, hablando generalmente, demora el mismo tiempo. El compilador, acceder a cualquier elemento del vector en memoria demora al mismo tiempo. No importa que sea el 0, el 99.000, el 50.000, el 200.000. Porque es una posición en memoria RAM. Y la memoria RAM tiene ese comportamiento. Accedemos a cualquier byte de la memoria RAM en un tiempo constante de nanosegundos o lo que sea, pero es siempre el mismo tiempo. Entonces, acceder a cualquier elemento del vector demora el mismo tiempo. Eso está muy bueno. Después vamos a ver que eso significa que tiene una complejidad constante que se suele denominar o expresar así, entre comillas, O grande de 1. Complejidad constante, O grande de 1, cosa que vemos sin explicación todavía, complejidad constante. Acceso directo significa complejidad constante. No importa que ahora no les quede nada de esto puntualmente, ¿sí? Pero acceder de forma directa es algo que es una ventaja de los vectores y decimos que implica una complejidad constante, un trabajo constante para el compilador que demora siempre lo mismo, más allá de la cantidad de elementos del vector. Cosa que no pasa cuando accedemos a los datos de un archivo, por ejemplo, ¿sí? De un archivo secuencial. Pero lo vamos a ver cuando veamos archivo. Profe, bien. Sí. Una duda. Estaba pensando, porque quedó ahí el problema del promedio, de los 5 números, eso, que cuáles números eran mayores, y en relación a mayor al promedio. Y en relación a esto del acceso directo, se puede establecer un arreglo con cantidad de elementos relativamente grande, digamos, como para asegurar que no se van a usar nunca más elementos de los establecidos y dejar sin utilizar alguno, o se considera como que está mal hacer eso. No se puede. Se puede y no lo vamos a llegar a ver esta clase, pero lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Nosotros vamos a declarar vectores de tamaño físico que sean lo suficientemente grandes para después poder probar el programa varias veces con tamaño diferente. Pero el tamaño físico va a ser siempre el mismo y vamos a dejar alguna parte sin utilizar a la derecha del vector, al final del vector.
Es habitual hacer eso ahí, ¿sí? Entonces lo vamos a trabajar de esa forma, con tamaño físico y tamaño lógico, que ya los vamos a definir para que les quede claro qué significa cada uno. Bueno, entonces, lo que está acá lo terminamos viendo con los ejemplos, y queda claro cuando lo vemos y lo usamos de manera un poquito repetida. Para acceder de manera directa a cada elemento del arreglo, usamos el nombre del arreglo y el número de la posición, sabiendo que la primera posición es la 0 y la última posición va a ser la n-1 si usamos n en la definición del vector. Y todo esto es lo que hicimos para declarar el vector. Ya lo tenemos con los ejemplos. Y acá tienen diferentes declaraciones que se hacen para diferentes vectores como ejemplos nada más, pero son cosas que ya estamos con todas las posibilidades para entenderlas. Este es un vector de 12 flotantes, este es un vector de 60, notas del parcial, y después un vector con los salarios de 1.200 empleados, declarado con una coma porque se declaran separados en listas como las variables simples. Y este es un vector de 45 letras, y este uno de 365 alturas del río, en el puerto local, por ejemplo. Y este es un vector de 15 caracteres para almacenar alguna cadena al estilo C. Y después vamos a usar mucho los typedef. Los typedef son definiciones de tipos que podemos hacer nosotros, que tienen un modelo de sinónimos, se suele decir. Acá nosotros estamos diciendo, vamos a usar un typedef para definir t-notas. Y t-notas tiene la definición de un vector de 30 enteros. Entonces definimos un tipo de datos que va a ser un vector de 30 enteros. Pero lo definimos como tipo de datos, más que como variables. Es decir, estoy definiendo un tipo de datos con el nombre que yo le doy, t-notas, podría ser t-vector, lo que más significativo me resulte. Entonces después que yo tengo definido ese tipo de datos, digo curso es del tipo t-notas. Estoy declarando curso como un vector de 30 flotantes. Y después abajo podría decir t-notas curso 2, t-notas curso 3, como una manera de simplificar y hacer más cortito y conciso la declaración, que si no tendría que definirlo así para cada tipo de datos. Defino yo un tipo de datos propio, con un nombre propio, que hace referencia a un vector de 30 elementos. Aparecen mucho, los hacemos de manera bastante cómoda, y aparecen los libros, lo terminan aprendiendo también. Definimos sinónimos para tipos de datos que vamos definiendo de la manera habitual. Bueno, deberíamos poder distinguir las tres partes que tiene un vector. Una es la dirección, la ubicación en memoria. La dirección del vector es el número de byte, la dirección en memoria del primer elemento del vector. Eso lo vamos a ver ahora ya, así lo dejamos aclarado. El tipo base del vector es el tipo base que usamos en la declaración del vector, y el tamaño del arreglo ya lo vimos porque lo definimos y porque vimos el size-of. Pero yo acá, ya que lo tengo ahí accesible para que quede claro desde de entrada, vamos a ver un operador nuevo relacionado con eso, aunque no lo terminemos de explicar, con la primera cuestión acá que dice la dirección, ubicación en memoria de la primer variable indicada. Esto lo voy a dejar como ejemplo vectores -0, lo dejo guardado,
después se los comparto, y lo guardo, y lo voy a dejar otra vez como un ejemplo más chiquitito, ejemplo de vectores 1, y vamos con esta cuestión de dirección de un vector, o de una variable vector, que es la que me interesa ahora. Imaginémonos que volvemos a tener el 5 como el tamaño físico del vector. Ya tiene valores, pero asignémosle, veamos otra vez que es sencillo asignarle valores con las cosas que ya conocemos. Hoy a las 5 tengo que terminar puntualmente porque tengo que, bueno, otros compromisos un ratito más tarde. Ya sabemos que esto lo podríamos hacer así. Para no leerlo por teclado, podríamos usar un rand y decirle rand módulo 100 para asignarle valores entre 0 y 99. Y después lo imprimíamos. Lo hago todo con una sola pasada sobre el vector. Para cargar valores en el elemento, cargo valores en el vector. Lo que hicimos ahí fue cargar valores en el vector y mostrarlos por pantalla. Y ahora lo que quiero mostrarles es eso que decía la diapo. Y la diapo decía que el vector tiene una dirección. Entonces yo luego lo que voy a hacer es mostrarles la dirección, operador ampersand, la dirección de B, que es el vector. Digamos qué sucede. Hasta ahí, a ver. No le puse el... Bueno, pero compiló. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Me mostró la dirección. Y vamos a separarlo. Primero me mostró los valores del vector. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, el vector llega hasta 4. Menor que 5. Los 5 valores del vector. A ver si hace las cosas como tiene que hacerlo ahora. Los 5 valores del vector con valores entre 0 y 99. Y en la línea siguiente me muestra la dirección del vector. Eso es una variable de tipo dirección, un dato de tipo dirección para el compilador. Por default, los datos de tipo dirección son valores en hexadecimal. Entonces, yo puedo decirle que a ese valor en hexadecimal me lo muestre como un dato de tipo long. Lo fuerzo, ¿sí? Eso era una conversión explícita que yo hacía como programador y le pido que me muestre el dato que arriba está en hexadecimal, me lo muestra como un entero y me dice, el vector tiene como dirección 7.470.836. ¿Qué decía la diapo? La diapo decía la dirección de la primer variable indicada, indizada, correctamente hablando, ¿sí? Indexada. Eso significa que yo puedo mostrar la dirección de B sub 0. La primer variable indexada es B sub 0 dentro del vector. Si yo muestro la dirección de B sub 0, tengo la dirección del vector. Porque la dirección del vector, evidentemente, es la dirección del primer elemento del vector. Yo lo puedo mostrar de las dos formas y tengo el mismo valor de dirección. La dirección del vector es la dirección del primer elemento del vector. Cada
elemento del vector ocupa 4 bytes. Por lo tanto, el segundo elemento del vector, que está en B sub 1, tiene que estar 4 bytes a la derecha o más abajo del primer elemento del vector y de la dirección de comienzo completa del vector. Eso es lo que me permite verificar esa cuestión con el operador ampersand. El operador ampersand me da la dirección de una variable en memoria. Y para terminarlo, con eso lo cerramos, ¿qué pasará si yo muestro el valor de un vector solito? ¿Sí? Esto estaba clarísimo. Los elementos del vector los muestro con B sub i. Pero si yo muestro el valor de un vector solo, se les pueden ocurrir diferentes respuestas a ustedes, que ahora no quiero que se pongan a pensarlas para no demorar. Pero el valor de un vector solo, cuando lo imprimimos tal cual, fíjense lo que me termina dando. La dirección del primer elemento del vector. Ese es el significado completito que tiene una variable vector para el compilador. Una variable vector contiene en su nombre, en B, la dirección del primer elemento del vector. Por eso generalmente no lo usamos para nada, porque no necesitamos acceder a eso. Pero el significado que tiene para C++ el nombre del vector es la dirección de comienzo del vector. Esto, imprimiendo el nombre del vector, yo mostré el mismo valor que imprimiendo la dirección del primer elemento del vector y el mismo valor que la dirección del vector. Todas tienen el mismo significado. Vamos a seguir aclarando algunas cosas de esas en los ejemplos siguientes para que vean por qué está resuelto de esa manera en C++. Pero bueno, ya tenemos suficiente con eso para arrancar con unas cuantas cosas que parecen raras en principio. Les pido que sigan viendo cuando yo les comparto el PDF, las cosas del PDF. Lo voy a hacer esta noche, no ahora, pero van a tener los códigos de ejemplo que estuvimos viendo y la grabación de la clase. Ya corto la compartida y después dejo de compartir por acá y después quedan las cosas en la carpeta compartida de Mega. Joaquín Carminio, déjame un mensaje o hablamos a la noche. Ahora tengo que consulta al doctor familiar, así que no me puedo quedar a hablar con vos porque 17:20 tengo que estar por otra parte. Detenemos grabación. Profe, ¿le puedo hacer una consulta media personal? Dale, Joel, rápido. Yo te mandé la corrección del TP, no sé para cuándo están. Van a estar durante esta semana o la otra con la corrección. Okay, no tenemos toda la urgencia. Me llegó. La vi en el mail.